Hola, bienvenidos a todos a lo que será nuestra última reunión, ¿verdad? Porque lo que queda es, después de esta reunión, es el examen que va a estar presente el examen, va a estar disponible desde hoy a las 7 de la noche aparece el examen, lo tienen hasta el jueves a la medianoche. Entonces, hoy oficialmente es nuestra última reunión. Lo logramos, es la quinta semana de reunirnos, yo pensaba que no lo íbamos a lograr, que algo iba a pasar. Pero sí lo logramos, cumplimos. Ha sido un semestre muy bonito. Siempre aprendo de ustedes porque siempre escucho historias diferentes, de perspectivas diferentes, de cómo todo esto nos influye a nosotros y cómo lo vivimos a través de nuestras propias experiencias, lo que es ser un hispano en los Estados Unidos. Es algo muy interesante, un proceso dinámico que no cambia, que se va siempre evolucionando. Entonces, hoy quería hacer varios comentarios, un poquito, varias cosas, de hecho, pero creo que hacer un par de comentarios en generales sobre algunas de las lecturas que tienen en los archivos de esta semana, de la 5A y la 5B. Después, quería un poquito mencionarles sobre algunos documentos que tienen también allí mismo para que se fijen en ellos si tienen oportunidad. Y finalmente, concluir con unas ciertas observaciones sobre la clase. Primero quería comentar algo sobre el Spanglish que han leído ustedes, que esta semana tiene bastante información sobre el Spanglish y cómo se usa, cómo aparece, cómo se define, eh, eh, qué relación tiene con la identidad en el mundo. Comenzamos a ver del mundo del movimiento chicano para acá, un poquito antes tal vez. Y quería simplemente mencionar dos cositas con respecto al Spanglish. Uno, que realmente no es un idioma. Entonces, a veces hay un poco de confusión con pensar que es un idioma. No es realmente un idioma porque no se enseña, ¿verdad? Entonces, no tiene una ortografía en particular, sino que cada grupo, a través de las épocas y depende del lugar en Estados Unidos donde estén, lo adaptan a su forma. Entonces, si uno piensa que el Spanglish de Nueva York puede ser diferente al de Florida, diferente del de Los Ángeles, del de Houston, entonces ven cómo va cambiando. Por eso no es un idioma más o menos mantiene ciertas reglas, mientras que el Spanglish es un fenómeno, no un idioma, y es un fenómeno que no es solamente parte de la combinación de español, bueno, Spanglish es combinación de español e inglés, pero el cambio de registro como tal, usar dos idiomas, siempre ocurre en lugares fronterizos donde hay dos idiomas, ¿no? Donde quiera que se mezclan dos idiomas o que vienen en contacto dos idiomas, no importa qué dos idiomas, se da esto. Ocurría mucho en los tiempos antiguos con los marineros, porque los marineros viajaban antiguamente y aprendían una serie de palabras en otros idiomas que le permitían negociar en puertos donde hablaban otra lengua, ¿verdad? Porque no es como ahora que uno busca en internet y ya puede aprender una lengua, un diccionario, un teléfono. Antes te ibas al mundo y tenías que de alguna forma arreglártela y saber cómo negociar con personas que hablan un idioma totalmente diferente y se crean estos idiomas un poco híbridos. Entonces, un fenómeno realmente no es un idioma, tampoco es una decisión que uno hace de usar el Spanglish. Entonces uno no dice, ah, voy a usar el Spanglish porque se oye bonito. No es una decisión personal que uno hace. Los autores, hay dos cosas en los autores. Uno es lo que hacemos con el idioma diariamente. Eso no es una decisión, es algo que se da un proceso natural de Spanglish. Eh, Nuestros autores deciden si usar Spanglish en sus obras, ya eso es una decisión de ellos, ¿verdad? Pero lo hacen conscientemente porque es parte de su identidad. Entonces, el mundo de Spanglish en las obras refleja lo que es su mundo a diario. Pero en nuestro mundo diario realmente no es una decisión que hacemos, sino más bien es una circunstancia de vivir entre dos idiomas. Y por eso, eh, normalmente si viajamos a un país latinoamericano, uno va con la conciencia de no usar Spanglish, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno sabe que ellos conocen la parte de español cuando hablamos de esa parte, pero no conocen la parte del inglés. Entonces no nos podemos comunicar bien en otros países con Spanglish porque no funciona si no saben la parte del inglés. Y después aquí en Estados Unidos también funciona igual con los americanos. Tampoco podemos sentarnos a hablar en Spanglish con un americano porque ellos no conocen la parte de español.
Entonces es algo bien único en una comunidad que funciona dentro de la comunidad, no funciona fuera de la comunidad, y esa comunidad tiene que también poder leer los dos códigos, ¿verdad? El español y el inglés para que funcione. Pero en otros países no funciona, aunque se da más y más natural hoy en día que en la época del movimiento chicano, porque hoy en día la gente está viviendo con la televisión, ¿verdad? En inglés, la música en inglés, y es muy común que nuestra juventud maneje un poquito de inglés en sus países también. Entonces no es como nosotros, o como yo al menos, que no manejaba el inglés en mi vida diaria. Hoy en Puerto Rico sí mucho más, la juventud en Puerto Rico muchísimo más que maneja el inglés, muchos de ellos tienen un gran conocimiento del inglés, y no es tanto por la escuela, porque créanme, yo estuve en la escuela aprendiendo inglés por 12 años y no me llegó mucho del inglés. Eh, pero hoy en día sí, hoy en día es mucho más común. No tanto la escuela tiene más que ver con la realidad de la vida y del internet, y la comunicación y los programas, la televisión internacional y todo esto, ¿no? Eh, Profe, una pregunta. ¿Por sí, qué si Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, por qué no se desarrolla la habla, el lenguaje en inglés allá? Porque sí, yo tengo mis amigas boricua y cuando se meten al colegio dicen, mami, métete, tú dale. Y les digo yo, pero es que no es tan avanzado mi inglés. Y dice, mami, nosotros no hablamos inglés y aún así le vamos a dar y que no sé qué. Y yo, no, ok. aprendemos Y un según yo, poquito de ellas inglés, hablaban inglés. porque son 12 años de aprender inglés, pero es una hora al día, ¿verdad? Es como aprender ciencia o estudios sociales. Lo aprendemos una hora al día y al final uno sabe cómo saludar, sabe lo que es Apple, ¿no? Lo que es Orange, lo que es Welcome, lo que es Hi, pero no sabe conversar realmente. Entonces depende mucho, el que le ponga interés le saca más, ¿verdad? Pero en términos generales, honestamente lo que la población de hoy en día, la juventud sobre todo, sabe de inglés, lo sabe mucho más por la televisión y el internet que por la educación. Entonces, se supone que técnicamente es parte de nuestra educación, pero en la realidad no le sacamos mucho al inglés. Yo me acuerdo que yo llegué a Estados Unidos y tampoco lo entendía mucho. Bueno, entendía mucho, no podía comunicar, no podía conversar, pero podía entender. Entonces yo seguía a la gente, sabía lo que me preguntaban, lo que me decían, pero no podía contestar, yo simplemente me reía así, así. Pero será la burla que le hacen a uno, porque yo me acuerdo que cuando fui por el primer año a la universidad en mi país, tomé una clase de inglés y uno que yellow, que red, que how are you, y cuando uno pronunciaba, trataba de pronunciar bien, ja, 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 ella se cree americana, le decían a uno y ya uno se cohibía y ya no. No, también pasa, y pasa también con los modelos, porque, bueno, pasa con todos los idiomas, pero por ejemplo, mi experiencia cuando voy a conferencias y tengo colegas con doctorados en español, ¿verdad? Pero son americanos y están en universidades del norte, vamos a decir aquí, de Estados Unidos, y yo los conozco en la conferencia y conversamos una conversación en español, me doy cuenta y yo pregunto y dice, ándate, los pobres muchachos de Indiana, este es su profesor de inglés, de español, porque su pronunciación no tiene nada que ver con la nuestra. Bien difícil entenderlos a ellos en español y tienen su doctorado en español, ¿verdad? Ujú. Yo creo que lo mismo nos pasa a la inversa a nosotros. Creo que muchas veces nuestros maestros, también me doy cuenta cuando viajo, que muchas veces nuestros maestros nos enseñan lo mejor que pueden a su manera, pero tampoco es el mejor acento el de ellos, ¿verdad? Pero es el que uno aprende, el de ellos. No, mi maestra de high school, ella solo nos pasaba un paquetito, un librito, y nos hizo aprender una canción en inglés, y eso fue todo el año. Y yo, sí, ya sabemos, Yo me aprendí, todo el año. Perdimos 3 años, jamás nos enseñó inglés, lo que solo sí que eran puro aprendí folleto, folleto, folletos y es ya. muy diferente hablar, ¿verdad? Primero uno aprende a entenderlo, después hablarlo, después escribirlo. Eh, yo sí sabía leerlo. Cuando llegué a Estados Unidos yo sí sabía leerlo porque en los 12 años uno aprende a leer inglés. Y yo podía leer inglés y vine a la universidad en Estados Unidos sin ningún problema para entender cualquier libro que me pusieran frente a mí. Entonces no tenía problema con eso. El problema era cuando el profesor me hacía una pregunta de dificultad y me pedía un parrafito contestando una pregunta. Ahí me explicaba yo. Aquí nuevamente yo sé lo que quiero decir, pero no poder entender lo que yo voy a decir. Y me tenía mucha paciencia, señor, y saqué A en ese semestre
pero porque me tenía gran cantidad de paciencia el Señor conmigo. Y entendía, y a veces me llevaba a la oficina de él. Y me decía, Albert, decía, explain. Decía, I got some explaining to do. Y le contestaba yo la pregunta como mejor podía, porque sabía leer y él sabía que yo entendía y que sabía lo que quería decir, pero no lo decía en papel. Decía 3 cositas, las que me salían, y lo demás, pues, con la paciencia del Señor. Eso sobre eso. También quería mencionar que la carpeta de la semana 5B que tienen en esta semana, tienen un poquito sobre literatura centroamericana y cubana, porque ven que no nos dio tiempo a cubrir todos los elementos que toca el libro. Entonces, las personas que estén interesadas un poquito de Centroamérica, las personas de Cuba que quieran leer un poquito más sobre la contribución de estas dos corrientes a la literatura hispana de los Estados Unidos, les recomiendo que lean esos artículos que tienen sobre literatura centroamericana y cubana en la semana 5B. También en la semana 5A, a las personas que les gustaron la poesía chicana, ves que es una poesía un poquito más de identidad, de reclamo, hay una antología que le puso en la semana 5A de poetas chicanas, mujeres. Poetas chicanas mujeres, entre ellas tienen a Ana Castillo, y por ejemplo, les pongo esta es una antología completa, como de 30 páginas nada más, de pura poesía del movimiento chicano de mujeres. Y esta se llama El legado de Cuatricue, de Ana Castillo. Y para que vean una idea de lo que tiene, dice, soy hija de Cuatricule y princesa reinante, pero a veces lo olvido. A veces alguien levanta una mano que golpea mi cara con saña y olvido que en mi interior tengo la palabra y mañana él estaría muerto. Ningún médico lo habría evitado, su madre mortal fuera de sí. Pero va hablando otra vez como de su identidad, ¿verdad? Pidiendo un poquito de espacio para su identidad, una identidad híbrida otra vez, con un componente indígena, como muchas de estas personas del movimiento chicano hacen eso. Entonces tienen esa antología de poetas chicanas en la semana 5A. Para que si quieren leer un poquito más, yo les recomiendo, como ustedes pierden control sobre entrar a Blackboard en, no sé, una semana, tal vez semana y media, cualquier cosa que ustedes quieran de todo lo que tenemos en Blackboard, bájenlo de Blackboard y quédense con él. Si tienen algún documento, algún artículo, alguna información en particular que tengan cualquiera de las semanas que a usted le parece interesante, que crea que le pueda servir para otra clase o en el futuro, no lo dejen allí porque lo van a perder. Entonces bájenlo y hagan su propia carpeta, llámenle en US Hispanic y ponen ahí los documentos que a ustedes les parezca que les puede ayudar en otras clases, incluyendo las instrucciones, ¿verdad? De cómo hacer los trabajos. Si quieren bajar eso y les ayuda para otra clase, también lo pueden hacer, porque más o menos se hace lo mismo en todas las clases de literatura. Se preparan los ensayos más o menos igual, se le pide más o menos lo mismo, con los mismos criterios. Entonces, si quieren cualquier información, la pueden bajar. Preguntas sobre eso, ¿no? Entonces, hablando de nuestra identidad, de lo que somos y lo que otras personas piensan que somos. ¿Se acuerdan la vez pasada en el foro que ustedes me compartían la opinión que tiene equivocada mucha gente sobre su gente, ¿verdad? Sobre qué, y yo los puse en Blackboard, no sé si lo vieron, los chistes, los memes están en Blackboard. Yo me divierto mucho con eso. Yo soy bien irreverente en cuanto a esas cosas, así que no me ofende, sino que me divierto con eso. Y hablando un poquito de eso, de lo que es la opinión que tienen, el estereotipo que tienen otras personas sobre nosotros los hispanos, que es mucho de lo que ellos hablan sobre cómo pertenecer a un país que no nos permite ser como somos. Vamos a hablar un poquito entre nosotros sobre lo que es el hispano en Estados Unidos y lo que ustedes piensan que es y cuál es la realidad, para que vean que no solamente los otros se equivocan, a veces nosotros mismos nos equivocamos un poquito con lo que pensamos que somos y lo que la realidad dicta que somos. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, pensando en la población hispana de los Estados Unidos, los 10 países que más
personas contribuyen a la población hispana de los Estados Unidos. Los 10 países hispanos latinoamericanos que más población contribuyen a los Estados Unidos, ustedes me dirán, ¿qué países mandan más gente para acá? Yo le digo si sí o si no. México. Sí. Cuba. Sí. Puerto Rico. También. El Salvador. También. Tenemos como 4 o 5, son como los primeros 10. ¿Quién más contribuye? Honduras. Honduras también, ¿cierto? Guatemala, ¿no? También. Guatemala también. Centroamérica representado, muy bien. ¿Quién más? La República Dominicana. Los dominicanos, no se olviden de los tigres, muchachos. Colombia. De los tigrazos. Colombia. Ajá, iba a decir eso, iba a preguntar de Sudamérica, a Colombia, ¿cierto también? ¿Quién más de Sudamérica? Venezuela. Venezuela no está entre los primeros 10, fíjense, no está entre los primeros 10. Tal vez pronto llegue, pero por ahora no. Pero hay 2 países de Sudamérica que sí faltan. Perú. Perú y uno más. Ecuador. Colombia. Sí, Colombia ya lo había mencionado. Ecuador. Muy bien. Esos son los 10 países que más población hispana contribuye a los Estados Unidos. Y si yo le pregunto, de todos ellos, ¿cuál es la más gente que manda o que vive en Estados Unidos de ese país? La número. México. México. Sí, México, muy bien. Y si yo le preguntara, le dijera que en total, todos los hispanos en Estados Unidos somos más o menos unos 50 millones de personas acá, de hispanos en Estados Unidos. Y la mayoría, como usted dice, el número más grande va a ser mexicano. ¿Qué por ciento, si el 50 millones fueran 100%, qué por ciento de todos los hispanos son mexicanos? ¿Qué por ciento de todos los hispanos son mexicanos? El 30%. 30%. ¿Quién da más o quién da menos? No. Más unos 60. 50. ¿Piensan que hasta más? Fíjate. Sí. Sí es más. 45-50. Todavía se queda corto. Yo digo unos 10 o 20. Por ciento de todos los hispanos son mexicanos. ¿El 70%? Los negocios, las taquerías, los restaurantes, Sí, todos los todo hispanos. influye bastante en el Entonces, porcentaje. la realidad es la siguiente. ¿Ves cómo uno va pensando y más o menos la opinión que uno tiene? La realidad es, muchachos, que casi el 65% de todos los hispanos son de herencia mexicana. 65%. Vale. Ahora, tenemos 9 países adicionales. Aparte de los mexicanos, ¿quién es el segundo país que contribuye con más personas en Estados Unidos? Creo que Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Otra opinión? Salvador. ¿Cuál? Salvador. Salvador. Ajá. Los permisos y todos, la guerra, los que han Sí. emigrado. Todas las consecuencias que nos traen a este país, ¿quién es el segundo grupo? El Salvador está en cuarto lugar. Cuba. Hay 2 antes de Salvador y uno de ellos es el grupo de los cubanos y el otro es, Luis, el grupo de los puertorriqueños. De los 3 países que hemos mencionado, Salvador, Puerto Rico y Cuba, Puerto Rico tiene el aporte más grande de los 3? O sea que va México y después Puerto Rico. México era un 65%. ¿Cuánto por ciento le damos a los puertorriqueños? De todos los hispanos. 65 para México. Puerto Rico. 50. Un 20%. 20. 10. 10. Por mi madre, dice Nayeli, que sean 10 o menos. Pues fíjate que estás bien cerquita, Nayeli. Es un 9.2%. 9.2. O sea, 65 México y todo hasta abajo hasta el 9.2%. Los cubanos son 3.7%, salvadoreños 3.6%, o sea, más o menos igual. Una tercera parte de los puertorriqueños. Están los puertorriqueños con una tercera parte, casi media,
Salvador y la República Dominicana. Los colombianos son más o menos un 2%, los hondureños poco más de 1%, y los ecuatorianos, los peruanos, un poco más de 1% también. Ahora vamos a ver, ya sabemos quién está aquí, de dónde vienen y cuántos son. ¿Dónde están, muchachos? Vamos a empezar con los grupos de mayor número. ¿En qué parte de los Estados Unidos hay la mayor cantidad de mexicanos? California, ¿no? ¿En qué ciudad? En Los Ángeles. Correcto. Que no es que en Los Ángeles hay más mexicanos que en una ciudad de México. No sé cuál ciudad. Hay más mexicanos en Los Ángeles que en Monterrey, se me hace. Sí. Es que son 3.5 millones. 3 millones y medio de mexicanos en Los Ángeles. O sea, el 11% de todos los hispanos son mexicanos de Los Ángeles. Luego el siguiente grupo eran los puertorriqueños. ¿Dónde están los puertorriqueños? Nueva York. En Nueva York. Nueva York en general, pero en el Bronx en particular. ¿Los cubanos están dónde? En Miami. Cierto. ¿Los salvadoreños? Pues 16. ¿Dónde están los salvadoreños? En New Jersey. En la Bel Air. Pues fíjense que la gran mayoría de los salvadoreños están en Los Ángeles también. El 22% de todos los salvadoreños están en Los Ángeles. Los dominicanos, ¿dónde están los dominicanos? Nueva York. Nueva York. Nueva York. Los colombianos En Miami. están en Miami, sí. Yo nunca he ido a Miami, quiero ir a Miami. Ah, no se pierde nada. No, comida cubana. Yo voy a comer. Los hondureños, ¿dónde están los hondureños? Están también en Miami. Están en Miami los hondureños. Los ecuatorianos están en Nueva York. Nueva York. Están en Nueva York. Y los peruanos están en Miami. O sea que hay comida hondureña, colombiana, peruana, cubana en Miami. Aquí también. Yo una vez fui a Miami y yo estaba buscando taquerías, puestos de taquería, no encontraba nada. Estaba como un estudiante cuando vamos a Costa Rica. Y no me creen, por más que le digo, si quieren salsa picante, llévenla, porque no hay. Es cierto, en otros estados hay un estado como a 9 horas, hoy se me olvida el estado, pero decía ahí un restaurante mexicano, nada que ver. De ahí fuimos a otro que decía Tex-Mex, restaurant, tampoco. Y yo, ¿y esto qué? No, hay que hacer Se me olvida, pero está como a 9 horas de acá el estado ese, se me olvida el nombre. Tennessee, debe ser algo como Tennessee, Arkansas, algo así. No es verdad, yo también, así pasa, ¿verdad? Y a mi vez cuando vamos a Costa Rica le digo, si quieren tortillas, llévense una bolsita de maseca para que se la hagan ustedes mismos, porque los costarricenses no comen tortillas tampoco. Si van a Puerto Rico, igual. Lleven su salsa picante y su maseca, porque no hay tortillas en Puerto Rico. Yo sí comía lo que yo para mí era comida creciendo. Hay un solo restaurante mexicano. Ahora, hoy en día sí hay varios en Puerto Rico. Pero de hecho hay uno que se llama La Vecindad, en el interior de la isla. ¿Y qué creen que hay en la vecindad de comida mexicana? Hay de toda comida mexicana, pero le llaman La Vecindad porque lo hicieron como si fuera la vecindad del Chavo del Ocho. Entonces se parece a la vecindad del Chavo del Ocho y los platos, el Don Ramón, el Don Barrigas, entonces el Chavo, así tienen los nombres. Muy bien. La población hispana de los Estados Unidos obviamente tiene un componente de personas que nacen acá en Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente de todos otros países que nacieron ya aquí con esa herencia y gente que llega, que han nacido en su país y llegan acá en alguna etapa de su vida, ¿verdad? Tenemos esos dos grupos de cada país, ¿no? Gente de El Salvador que nace acá, gente que viene de El Salvador. Lo mismo con Puerto Rico, con Cuba, con México, con Honduras, con Perú, con Colombia, así. Piensen en lo siguiente, entre la población de ese país que nace en Estados Unidos y la población que vino de su país, o sea, que son ciudadanos de su país, de todos estos 10 grupos que hemos hablado,
¿qué grupo, qué país tiene la población más alta que nace en su país de los que están en Estados Unidos? O sea, entre todos ellos hay más gente que nace en su país, que vive en Estados Unidos, de los que nacieron aquí de padres de ese país. ¿Entienden lo que me estoy explicando? ¿Quién ustedes creen que hay más gente en este país, de su país, que los que nacieron aquí de padres de su país? Y es grande, ¿no? Es grande. Sí. De hecho, Personas que nacen acá, Claro. ¿verdad? no, Más personas que que nacieron en su Los inmigrantes y los del nativismo, ¿verdad? Vienen siendo. o en comparación con el número de personas que nacieron de padres de ese país en Estados Unidos. Pues yo diría que sería México, pues porque es el que está más cerca, ¿no? ¿O Puerto Rico? O Puerto Rico. Pues es lo curioso. Son los dos últimos grupos. Mm. El porciento de mexicanos que nacieron en México son 36%. De todos los mexicanos en Estados Unidos, el 36% nació en México. 2/3 nacieron acá. Los puertorriqueños están peor. Los puertorriqueños, como un 1% nacieron acá, no sé por cómo se llama la estadística, pero el grupo número 1 de personas que más nacen en su país, de los que nacen acá, es Guatemala. El 67% de los guatemaltecos nacieron en Guatemala, de los que están aquí en Estados Unidos. Solamente el 37%, 33% nacieron acá. Igual pasa con Honduras, igual pasa con Perú, igual pasa con Colombia y casi con El Salvador. Comienza a cambiar con el grupo de los cubanos dominicanos, donde ya la mitad más o menos nace acá y la mitad viene de Salvador. Edad, piensen en edad, ya estamos en Estados Unidos, no importa si venimos de allá, si nacimos aquí, pertenecemos a los grupos hispanos de diferentes países, herencia de diferentes países. La edad promedio es cuando tú mides la edad de toda la población de ese país en Estados Unidos y la divide entre el grupo, te da el promedio de edad. ¿Qué grupo tienen las personas con edad mayor en Estados Unidos? O sea, cuando sumas toda la población tiene la edad mayor de los demás grupos de otros países. Y no es México. México son los más jóvenes. La edad promedio de... ¿Cubanos? Cubanos ya. Sí, ajá, los cubanos. La edad promedio del mexicano, que es la más bajita, es 25 años. O sea que hay muchos mexicanos jóvenes en Estados Unidos. A eso se refiere. Hay muchos mexicanos jóvenes. La edad promedio es 25. Los cubanos, la edad promedio es 40. Entonces, esa es la diferencia. Los mismos grupos que tenemos hasta ahora, otro estereotipo, lo comparamos con la realidad, es cuánta gente de los hispanos que vivimos en Estados Unidos se gradúa de la preparatoria, ¿verdad? De todos estos países que hemos mencionado, ¿qué población gradúa más personas de la preparatoria? ¿Quiénes son los que gradúan más personas de la preparatoria? De esos grupos. Piénsenlo. Están pensando en estereotipos ya, ¿verdad? Sin querer lo están haciendo. Pues yo diría que Puerto Rico, ¿no? Puertorriqueño. Los puertorriqueños, ¿qué otras propuestas? ¿Serán los mexicanos porque hay más? Los mexicanos porque hay más, ajá. Eso pues Les digo, el grupo que más personas gradúa de la preparatoria son los puertorriqueños con un 30%, seguido de los cubanos que más o menos el 1%, un poquitito menos, y los colombianos. Son los 3 primeros. Los últimos 3, o sea, el grupo que menos personas gradúa de la preparatoria es Honduras, El Salvador y Guatemala. Son los que menos. los que menos gradúan de la preparatoria. Sí, porque todos traemos una mentalidad de venir a ayudar a nuestros familiares que quedaron en el país y si nos dedicamos a trabajar, pues obviamente no están mandando dinero y aparte muchos han venido
como es, inmigrantes. Ajá. Entonces, unos tienen miedo, otros no tienen información, Ajá. y sobre todo el dinero que va a invertir en colegio es el dinero que necesita mandar para sostener a sus familiares. Sí, y además la barrera del idioma, ¿verdad? Porque los puertorriqueños, como digo, tenemos esa familiaridad con el inglés y con el sistema, ¿verdad? Aparte que son ciudadanos y la ayuda es mucho más fácil. Entonces, sí, los mexicanos están en medio con un 26%. Honestamente, entre los más bajitos y los más altos, no son números altos. O sea, de los puertorriqueños un 30%, a Guatemala un 22%, se queda el 70%, 78% de nuestra gente sin graduarse, ¿verdad? Qué curioso. Ahora, ya nos graduamos de la preparatoria, ya pasamos, muchachos. Nos toca tomar la decisión de ir a la universidad. De todos estos grupos, hay gente que va a la universidad, ¿verdad? De todos los países van a la universidad. Ir a la universidad y graduarse son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué población de la que estamos mencionando gradúa más gente de la universidad? Puerto Rico. ¿Quién? Puerto Rico. No, fíjate que no. Ellos se graduaron de la prepa y se fueron a trabajar. O se fueron a la maca. ¿Sería los cubanos? Están entre los más altos, sí, pero no son. Colombianos. Los colombianos. Colombia gradúa más gente de la universidad. Un 32% de los colombianos que entran a la universidad se gradúan, seguido de un grupo que, pues yo lo desconozco porque no estoy muy familiarizado con ese grupo, que son los peruanos. Los peruanos gradúan un 30% y en tercer lugar los cubanos con el 24%. México, o sea, 32 para los colombianos, 32% para los colombianos. México de 32% baja a un 9%. O sea, que 9 de cada 10 personas que comienzan la universidad de origen mexicano no terminan. 9 de cada 10. Solamente un 9%. Y luego Guatemala y Salvador, que están más o menos cerca de los 9%. Entonces, una gran diferencia, ¿verdad?, entre un logro, que es graduarse de la preparatoria, y otro logro, que es graduarse de la universidad. Esto simplemente para que vean cómo manejamos lo que uno piensa y lo que es la realidad en términos de estadísticas, ¿no? Y de qué somos y qué aportamos y cómo logramos superarnos y qué implica esto para la población hispana, ¿verdad? En términos si se preguntan, por ejemplo, en términos del inglés, de los países, el aporte de esa población, ¿qué por ciento de esa población sabe inglés? Obviamente los puertorriqueños, porque son colonia americana, entonces no cuentan como quien dice porque tenemos la enseñanza, pero si sacamos los puertorriqueños, ¿quién habla más inglés que los demás hispanos? Los mexicanos. Los mexicanos. Los mexicanos. Un 65%, los colombianos casi igual, los colombianos, los peruanos casi igual, también los cubanos. Y más abajo, pues, Honduras y Guatemala con un 40-41% de los que hablan inglés. Entonces, eso simplemente para lo que quería decir. Ahora lo que quiero hacer es, bueno, dos cositas. Compartir con ustedes dos canciones de lo que estamos haciendo hoy en día, porque esta población, aunque es interesante verlos por población, creo que hoy en día estamos manejando la idea de lo que es ser hispano, ser latino o Latinx, un poquito más como una mentalidad de grupo, que nos ayuda más a formar un frente unido, a luchar por derechos comunes, porque cualquier derecho que logremos para alguna población aplica a demás poblaciones. Esto lo estamos viendo en la política. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los senadores y los congresistas puertorriqueños son demócratas casi siempre y muchas veces votan en favor de los derechos de los inmigrantes, a pesar de que Puerto Rico no tiene problemas con la inmigración. Esto es parte de la unidad que estamos haciendo, de hacer un frente unido, y parte de esto es mezclar lo que anteriormente eran las culturas. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, lo que es el fenómeno global del Día de los Muertos, porque ya los de México, lo siento, México ya lo perdieron.
Lo puedes agregar como original de México. Yo hasta fui a Zacatecas, bueno, Aguascalientes, a ver el nacimiento de la Catrina, donde por primera vez en el siglo XIX se publicó un dibujo de la Catrina, Posada, que se llama el señor. Salió en un periódico el primer dibujito en el siglo XIX, y ese señor de Aguascalientes muy orgulloso de que allí naciera la Catrina, y yo quería ver. Y de hecho sí, en la calle veo así como carteles de la Catrina, muy bonitos, pero ya como que se ha ido expandiendo, ¿verdad? La idea de lo que es de un país y de otro, hemos adoptado cosas de un país y cosas de otro. Parte de eso tiene que ver con la tecnología, parte de eso tiene que ver como cómo viaja el cine, cómo viaja la música a otros países y cómo hemos descubierto que no somos tan diferentes, ¿verdad? Que nos unen muchísimas cosas y muchos problemas en común que podemos luchar y enfrentar juntos. Entonces entendemos lo que es la lucha de otras personas, aunque no sean de nuestro propio país, nuestra propia herencia, por ser parte de los Estados Unidos. Y yo les quiero presentar dos cositas antes de pasar al siguiente. Lo primero es la canción de Pal Norte, de Calle 13. ¿Conocen a Calle 13? Mi papá lo odiaba. Mi papá lo odiaba a Calle 13, pero guarda la mente. Que porque los tatuajes, que por las palabras, que todo tenía que ver con sexo. Y mi mamá le encanta el Calle 13. Y una vez mi mamá me dice, ¿pero qué pasó? Estaba en una revista de farándula y en la portada estaba Calle 13, ¿verdad? Y mamá tiene un revistero en el baño y yo llegué de visita y mi mamá estaba peleando, ¿que qué pasó con mi revista? Y dice, ¿pero qué le pasa? Y dice, yo iba a leer el artículo de Calle 13, me lo llevé al baño y dice, y alguien le arrancó la portada y no sé quién sería, uno de los muchachos para ponerlo en el cuarto, de qué tal. Así pasaron las horas y al rato que mi mamá no estaba, me dice mi papá, fui yo. Dice, esas series no las quiero en mi casa. Mi papá le había arrancado la portada y la había tirado al bote. Pero esta tiene que ver un poquito con Pal Norte, que es la unidad entre la emigración, ¿no? Que hacemos todos hacia el norte y la queja de lo difícil que es y que no debe ser así y lo inhumano que es el proceso de emigrar para muchas personas. Pero obviamente el muchacho, ¿lo ven? Sí. Sí. Vamos a ver si funciona. Como dice, tengo tu antídoto, somos idénticos, ¿verdad? La unidad de entre disidentes latinos, porque realmente los problemas que enfrentamos son los mismos. Y esa es una forma de buscar la unidad, ¿no? Es lo que estamos haciendo hoy en día, no sé si se han fijado, no solamente estamos ya sobrepasando los límites de lo que es crear poesía, crear cuentos, crear obras de teatro, novelas, que hacíamos más tradicionalmente antes. Hoy en día realmente el talento, mucho del talento se está inspirando en escribir canciones o en películas de cine, ¿no? Tenemos cineastas fabulosos que están escribiendo para Hollywood hoy en día, ¿no? El Guillermo del Toro, por ejemplo, que escribe fabuloso. Iñárritu también escribe películas muy increíbles. Y una vez que cruzamos, ¿verdad? Por arriba o por debajo, como sea que lleguemos, estamos de este lado y comienza la lucha de enfrentar nuestra identidad, nuestros valores a lo que es la vida en Estados Unidos. Y de acá, esta me la propusieron el semestre pasado y me encantó, no la conocía. ¿La pueden ver? Calibre 50. Sí. ¿Sí la ven? Sí. Seguro que la conocen. A mí me encantó esta canción. Pero esa es la segunda etapa, ¿no? La primera etapa es cruzar acá, lo que decía Calle 13, el problema de cruzar, todos los conflictos, los problemas, los dilemas, el atropello, el abuso, el maltrato de cruzar. Y una vez que uno cruza a buscar el sueño americano, pasa un poquito lo que dice acá, ¿no? Se queda uno aislado acá, con el mundo que dejó atrás, pendiente de uno, mandando la ayuda, pero sin saber realmente cómo están y sin compartir con ellos. La siguiente etapa es las personas que ya llevan acá más de una generación y que de repente ya no tienen ese país donde regresar porque esta es su única nación, que son los nativistas, ¿verdad? Que decíamos, y que comienzan a crear una identidad que ya es
una mezcla de lo que es inglés, la cultura anglo y la cultura en español. Y entonces, de eso se trata esta última canción que les propongo, que es la canción de la Santa Cecilia. Entonces, ella es nativista, ya estamos acá, logramos cruzar calle 13, los problemas del inmigrante cuando está aquí con la familia en otro lado, y luego ya otras generaciones que se van adaptando y creando una cultura nueva, híbrida, única, que es el hispano en Estados Unidos, y en este caso, vean que no solamente la letra, pero el ritmo está mezclado. Completamos el ciclo, muchachos. Hicimos la emigración, sufrimos como inmigrantes acá y ahora ya somos mexicoamericanos, ya estamos más adaptados acá. Ese es el ciclo, ¿no? El que vimos en el libro más o menos así se desarrolla el libro, ¿no? Desde el proceso de inmigrar, los problemas cuando estamos aquí de adaptación, de identificación, de defender nuestras tradiciones, nuestros valores y finalmente de crear una cultura nueva que es la mezcla de, como dice ella, lo anglo con lo hispano. Finalmente les quería presentar lo siguiente. A ver si lo puedo ver. ¿Pueden ver el documento? Milagroso Cristo Negro. Eso es simplemente lo siguiente. Sandra Cisneros se encargó de buscar y copiar milagritos que la gente dejaba en las iglesias agradeciendo algún milagro, algún hecho que alguna persona, algún santo de su devoción le concedió en su vida. Entonces la gente es una tradición que cuando un santo le concede algo en su vida, uno a cambio se lo agradece con una notita que se dejan en las iglesias. Lo quiero hacer simplemente brevemente por lo siguiente. Uno, porque es parte de la cultura híbrida que la última canción mencionaba, en que a pesar de que lo que se dice es en inglés, tienes que tener un conocimiento de la tradición de los santos para poder participar de esta tradición, de agradecer en una notita algún milagro que te concedió algún santo. ¿Alguien quiere leer el primero? Dear San Martin de Porres. Ay, casi me sale el inglés, ¿eh? Casi me sale. Casi me sale el inglés. Yo lo puedo leer. Adelante, Blanca. Dear San Martin de Porres, please send us clothes, furniture, shoes, dishes. We need anything that don't eat. It's the fire we have to start all over again, and Lalo's disability check ain't much, it don't go far. Zulema would like to finish school, but I says she can just forget about it now. She's our oldest and her place is at home helping us out, I told her. Please make her see some sense. She's all we got. Thanking you, Adelfa Vázquez. Esto es un fuego, se destruyó, están pidiendo algunas pertenencias. Es una petición. Esta es San Antonio, otra vez en inglés. Lo podemos leer hasta este párrafo nada más. Dear San Antonio de Padua. ¿Alguien quiere leer San Antonio de Padua? Yo lo puedo leer. Adelante. Dear San Antonio de Padua, can you please help me find a man who isn't a pain in the nalgas? There aren't any in Texas, I swear, especially not in San Antonio. Can you do something about all the educated Chicanos who have to go to California to find a job? I guess what my sister Irma says is true. If you didn't get a husband when you were in college, you don't get one. I would appreciate very much if you sent me a man who speaks Spanish, who at least can pronounce his name the way it's supposed to be pronounced. Someone please who never calls himself Hispanic unless he's applying for a grant from Washington, D.C. Can you send me a man? I mean, someone who's not ashamed to be seen cooking or cleaning or looking after himself.
In other words, a man who acts like an adult, not one who's never lived alone. Muy bien. Esta casi no pide nada, ¿verdad? San Antonio otra vez de cabeza a pedir. Esta está pidiendo por un buen hombre, ¿verdad? Su definición de un buen hombre, pero lo quiere hispano, ¿verdad? Y que sepa hablar bien el español. Le voy a poner uno más. Almighty poderosos, blessed, powerful ones. ¿Quién quiere leer este? De Gertrudis, Parra. Yo lo leo. Adelante. Almighty, poderosos, blessed, powerful ones, you who are crowned in heaven and who are so close to our divine Savior, I implore your intercession before the Almighty on my behalf. I ask for peace of spirit and prosperity, and that the demons in my path that are the cause of all my woes be removed so that they no longer torment me. Look favorably on this petition and bless me, that I may continue to glorify your deeds with all my heart. Santísimo Niño Fidencio, Gran General Pancho Villa, bendito Don Pedrito Jaramillo, virtuoso John F. Kennedy, and blessed Pope John Paul. Amen. Gertrudis no se quedó sin nada. Ahí está su identidad híbrida, ¿verdad? Muy palpable, porque todos los santos de su devoción son una mezcla de político, de papa. El Pancho Villa también, el guerrillero cayó, también le pide, pero es parte de esta idea de la cultura híbrida y de la mezcla de que se pide todo en inglés, pero mis devociones tienen mucho del mundo hispano todavía. Creo que esa era la última que quería ver. No, esta la leo yo porque está facilita. Milagroso Cristo Negro. Yo no sé quién es Cristo Negro, pero lo mencionan bastantes veces. Milagroso Cristo Negro. Thank you for el milagro de haber graduado de high school. Aquí les regalo mi retrato de graduación, Fito Morales, Rockport, Texas. Está agradeciendo que se graduó y llevó sus regalitos de graduación, ¿verdad? Qué bonito. Esto es una tradición. Yo simplemente quería concluir la clase porque hoy es nuestra última reunión con lo siguiente. Hemos visto todo este proceso y cómo llegando acá dejamos algunas cosas atrás, algunas lo hacemos a propósito, con intención, porque sabemos que es parte de nuestra cultura que tal vez no nos beneficia, como el machismo tal vez, como la idea de que una mujer no debe educarse, ir a la universidad. Otros pasan sin que nosotros querramos, se queda atrás. La cosa es que al final formamos una cultura híbrida, una cultura nueva, una identidad en este país. Y en estas personas, los milagritos, ellos van agradeciendo ciertas cosas que pasan en su vida. La propuesta que le tengo es la siguiente para cerrar el curso. Piensen en algo de su identidad y puede ser un elemento que ustedes tienen de la identidad anglosajona, ¿no? De los valores americanos o de los valores hispanos que ustedes tienen todavía, no importa. Piensen en algo y que ustedes agradecerían. ¿Se acuerdan otra vez? Defendimos algo. Si yo me fuera a una isla y me quedara solo y me tuviera que llevar algo de identidad hispana en particular conmigo a esa isla, me llevaría tal cosa. Hoy, para cerrar, lo que creo es, si quiero agradecer por algo, alguna parte de mi identidad en particular, y como tenemos esta identidad que está en un país, tenemos influencia americana, influencia hispana, no importa, lo que ustedes quieran agradecer de su identidad, que para ustedes es algo importante de su identidad, ¿qué agradecerían? ¿Qué escribirían en esa notita a la persona que sea? Es algo así, no religioso, simplemente ideológico. ¿Qué agradecerían ustedes de su identidad? Puede ser un elemento anglosajón, un elemento hispano o uno de ambos, como ustedes quieran. Arrancamos, quién sabe, o voy nombrando. Puede ser lo que sea. Lo que sea, algo que ustedes realmente se sientan agradecidos que esto es parte de mi identidad. Por ejemplo, algo superficial y algo profundo en mi vida. Algo superficial, le agradezco de mi identidad, que soy caribeño, porque me permite usar colores vivos, amarillos, verdes, azules, y no me siento ridículo, me siento como que estoy representando a mi gente. Eso me encanta de mi identidad, los colores. Una vez salí con una muchacha y me dice, ¿por qué lleva el chaleco amarillo? Le digo, te puedo decir muchas cosas, te puedo decir algunas groseras y otras no tan groseras, pero te voy a decir la más importante, porque soy caribeño. Y es mi identidad.
Y otra más profunda es mi familia, ¿verdad? Yo sé que cuento con una familia, yo vivo solo en San Antonio, mi familia toda se mudó a San Antonio, hicimos en manada, nuestra migración de familia fue en manada. Un día decidimos que yo me venía a estudiar, a hacer mi doctorado acá, mi mamá dijo, pues yo me voy, mi papá dijo, pues yo te tengo que seguir, y mi hermana dijo, pues yo no me quedo sola, mi hermano, yo tampoco, y yo tampoco, yo tampoco, y en menos de un año la manada completa cayó en San Antonio. Yo vine a Houston y me gustó más Houston, me mudé para Houston, tengo mi vida acá, pero cuento con una familia que en cualquier momento, no importa lo que pase, cualquier situación, a cualquier hora del día, bajo cualquier tormenta, sequía, truenos, relámpagos, puedo llamar y puedo contar con ellos. Y eso es parte de mi identidad que yo agradezco mucho. ¿Qué agradecen ustedes? Jessie. Agradezco más que todo a mi abuelo porque antes de morir le dice a mi papá, papi, recoja a su hija que pues ella necesita estar con usted. Y pataleando y llorando yo no quería venirme para acá. Y pues porque dejaba a mi abuela y mi tía. Pues una cultura diferente, fue duro el proceso, pero pues le agradezco a ese viejito que Dios usó para establecerme en este país, porque es una vida, no tendré una vida de lujos, pero un poco más cómoda de la que hubiera podido vivir en mi país. Qué bien. Entonces le agradece a tu abuelito y le agradece de cierta forma a la forma de vivir en Estados Unidos también, ¿no? Sí, es más que todo, Abby, es más que todo dos abuelos, el que tu papá y tu mamá te dejen tirada y dos abuelos adueñarse de ti y uno muere y el otro dice, tiene que irse con su papá. Ajá. Sí. Entonces, pensando en mi futuro, ellos. Eso. Entonces ellos inauguraron tu expedición al norte. Okay. Qué bien. Cintia, ¿qué agradeces? Creo que un punto muy importante que tenemos los hispanos es la unidad familiar. Entonces, lo mismo que usted, gracias a Dios, cuento con eso, cuento con la familia, que somos muy unidos, entonces que para todos lados vamos y el dolor de uno es el dolor del otro y la alegría de uno es la alegría del otro, entonces ese creo que es uno de los valores más importantes para mí, que es el cual yo agradecería. La familia. Algo que es cierto, es parte de la entidad, en este caso el lado hispano, ese calor humano de familia que tenemos, ese amor incondicional, y que tal vez no tendríamos si somos americanos, quizás. Blanca, ¿qué agradecerías? Yo creo que el lenguaje hispano, porque a veces cuando crecí, estaba creciendo, yo no hablaba nada de español afuera de mi clase porque me daba pena, pero cuando entré a high school fue cuando empecé a hablar más español. Yo soy la única que habla español aquí. Mira qué curioso. Por lo menos leer alguito, ver algo, una novelita. Hay tantas novelas buenas en español en Netflix, por lo menos ponlo a ver La Nena, que está muy buena, para que por lo menos entusiasme. Qué bueno, sí, es algo particular que sí, que es importante. Renata, ¿qué agradecería? Bueno, yo la educación, tanto en la casa como en la escuela. Yo fui a la escuela excepto ahora, toda mi vida, desde preescolar hasta high school, todo fue en Cuba. E incluso fui a la universidad también en Cuba. Entonces yo creo que lo que más me preparó para lo que ahora estoy haciendo es toda la educación que recibí. ¿Y eso tú lo llamas un amor a la educación o un deber hacia la educación, lo que te inculcaron a ti? No, yo no diría un deber porque mi familia en realidad nunca me obligó a estudiar. Mi mamá es graduada de la universidad. Mi papá no se graduó, pero tiene un oficio y realmente, mi abuela sí siempre quiso que sus hijos fueran a la universidad y dos de ellos sí fueron.
Pero mientras yo estaba creciendo, mi mamá no fue como que, ay, tienes que sacarte 100 en todo, y ay, tienes que ir a la universidad. Y cuando llegó la hora de decidir si iba a ir a la universidad o si iba a elegir una carrera corta, mi papá fue el que se puso bravo porque no iba a ir. Yo no elegí ir a la universidad porque ya yo estaba en proceso de venir para aquí, para Cuba, para Estados Unidos. Y entonces, como las carreras llevaban 4 años y yo sabía que lo que me quedaba en Cuba eran como 2 años, dije, pues mejor agarro algo corto. O sea, igual es universidad, pero no es la licenciatura de 4 años. Y entonces empecé a estudiar terapia física, lo cual tampoco terminé porque la salida del país se adelantó. Y entonces, pues, realmente siempre ha sido como que yo he sido la que he querido. Entonces es más bien como una devoción a la educación lo que tú tienes. Es una, Sí. Dania, ¿qué agradecerías? Yo agradezco a mi padrastro porque él fue el que nos dio papeles. So, gracias a él yo puedo viajar a México y a mirar a mi familia todas las veces que yo quiera. Qué bien, qué bien. Es una gran ventaja, ¿verdad? Como decía la canción de Calibre 50, lo difícil que es la vida acá sin poder compartir con la gente que dejaste en tu país. Muy bien. Luis, ¿qué agradecerías? Sorry, es que I had to step out a little bit. I'm back. Pues, te salto, estamos pensando en algún rasgo de tu identidad hispana o americana que agradecerías. Yo agradezco mucho el lenguaje. Lenguaje. Siento que, no sé, para mí el español me gusta mucho porque todo tiene más pasión. Cuando te enojas, cuando lloras, cuando estás alegre, se siente más. Es verdad, estaba con una amiga que manda un texto, no sé qué estaba haciendo, yo sé que lo que me llegan son 3 letras, pero grandes, bien grandes. La letra A, la letra L y la letra V. A, L, V. Y yo me quedé, ¿qué rayos qué me quise decir? Y yo me quedé un ratito así, hasta que mi mente misma fue la que captó. Y dije la frase en mi mente, no sé si la conocen, una frase muy mexicana. ¿La conoces? Sí, ya sé cuál es. Ya, ¿verdad que sí? A la bueno. Y dice, ya entendí ahora. Para que vea como el cerebro como que llena los vacíos. Pero es verdad, es lenguaje. Una forma, como dice, hasta de insultar, de molestarse, que es muy particular del lenguaje. ¿Cierto? Sí, porque ahora siento que tengo el doble de música también para escuchar. Ajá, sí. Y se siente diferente, es verdad. Tienes razón. Catherine, ¿qué agradecería? Yo agradecería a mi familia y también a la educación. Los valores familiares y de educación que te han dado tu familia. Qué bueno. Profe, para añadir, se considera que el lenguaje hispano es el romántico, porque para crear poemas románticos hay diferentes palabras para decir me gustas, te quiero, me encantas, hay diferentes maneras. Y en inglés lo encierra I like you, y eso es todo. Y en español le das, Sí, es que el español es como, uno puede insultar sin que la persona se dé cuenta. Y ya lo insulta y la persona no se dio cuenta que lo acaba de insultar. Y ay, que sí, que le dice, te ves, pero tremenda, regia. Y ya la persona dice, claro, pero nada que ver, todo lo contrario, ¿verdad? El español es muy particular. ¿Qué tal, Yulisa? ¿Qué agradecerías? No sé si está Yulisa presente. Wency, ¿qué agradecerías? Oh, perdón. Perdón, sí estoy. Es que tenía que pagar el mío. Pues la mía es fácil. Agradecería la salud de mi familia, que todavía tengo a mis padres que están fuertes y me pueden ayudar. Pues creo que eso es más o menos todo lo que tengo que agradecer, que más se necesita. De que durante estos tiempos de la pandemia mi esposo todavía puede trabajar, no nos hemos enfermado. O sea, cosas creo que son básicas de lo que la gente quisiera tener en estos momentos que mucha no tiene, que están sufriendo por la pandemia. Sí, claro. Entonces, esos valores familiares que decíamos, ¿no? Que es de muy de la cultura hispana, de tener estos valores familiares fuertes, lazos fuertes de familia. Muy bien. Wency. Yo diré que el lenguaje, así también el humor, porque siempre la gente me dice que por qué
o no sé los demás personas, pero los mexicanos son bien chistosos y siempre me recuerdo de Eugenio Derbez en Shrek 2 y esa película solamente la puedo mirar en español porque en inglés no se me hace el humor igual. Sí, es verdad, tienes razón. Yo me he pensado para nada el humor hispano, es bien particular el humor hispano. Tienes razón, es cierto. Yo, por ejemplo, el humor británico, no veo las películas británicas que son comedias, digo, pero ¿por qué se ríe la gente? Es verdad. ¿Qué tal, Xavier? ¿Qué agradecería? Pues yo diría mi familia, pues especialmente mi mamá por todos los esfuerzos que ella ha hecho por mí. Muy bien, el valor de la familia, que eso se pasa de generación en generación y es lo que nos ayuda, lo que nos une, lo que nos hace seguir hacia adelante. Nayeli, ¿qué agradecería? Como mis compañeros ya dijeron, el lenguaje, más que nada el ser bilingüe, porque creo que siendo bilingüe a veces se nos habilita aprender otros idiomas. Yo ahorita por mi propia cuenta estoy aprendiendo francés y es algo curioso porque yo lo veo como combinación del inglés y el español y es lo que me está ayudando a aprenderlo. Y creo que nos ayuda eso mucho. Tienes toda la razón, ahí estoy contigo. El francés, yo estudio un poquito de francés y es mucho vocabulario en español, pero pronunciación en inglés, el estilo que el inglés nunca se pronuncia como se escribe. Yo lo siento, pero esa es la verdad. Uno ve el inglés y lo que uno dice y lo que la palabra dice son dos cosas diferentes. Tienes razón. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué agradecerías? Yo estoy muy agradecida de mis papás, especialmente por mi papá que llegó a los Estados Unidos hace mucho tiempo, digamos unos 40 y algo años. Él llegó aquí de inmigrante y él no tenía nada de educación y ya que es, like, yo creciendo, él era, like, mi biggest support. Tenía preguntas sobre la escuela, él ahí estaba apoyándome. And I don't know, I get sentimental. Sí. Yeah. Ese amor familiar, ese valor familiar incondicional. Yo mi mamá que es una viejita que tengo que cuidarla yo, o sea, tengo que darle comida, tengo que ayudarla a bañarla, todo esto. Todavía ella me quiere ayudar. Me dice, para mami, siéntate que te vas a caer. Pero todavía se para al lado mío que supuestamente ayudarme. Digo, mami, mejor siéntate que me ayudas más sentadita. Me queda para ti, porque No, yeah, but sí, serían mis papás. Y entonces, una pregunta final para cerrar ahora sí el curso totalmente. Nos han hecho una propuesta, muchachos. La propuesta es la siguiente. Yo les voy a dar una casita, un terrenito, en el país que ustedes elijan. Puede ser el país de sus padres, el país donde vivieron por un tiempo, donde nacieron, pero no es Estados Unidos. Pero no es Estados Unidos. Es el país de sus padres, de sus abuelos, o tal vez donde nacieron, que no sea Estados Unidos. Yo le doy la casita, le doy el terrenito. Tal como están las condiciones en ese país, no hay que mencionar el país ni nada, pero tal y como están las condiciones de vida, como ustedes lo ven con sus parientes, con sus familiares en ese país, ¿nos mudamos a ese país, sí o no? Yo creo que no. Cintia, ¿sí o no? No, señor. Jessie, no. Blanca, Renata, Patrón y para coger impulso. Luis. Yo diría, porque es algo a lo que yo anhelo. Ajá, sí. Ajá. Es vivir en México y Sí, especialmente donde es mi abuelo, que es un ranchito que se llama La Chona, Jalisco. Voy a visitar La Chona. Y para mí la gente en México, quizás la mayoría sea pobre, pero es muy feliz con lo que tiene. Sí. De eso se trata, a eso quiero llegar. Daniel, ¿me acepta la oferta, sí o no? No podemos regresar a Estados Unidos. Si nos vamos. No es para regresar. Es para vivir el resto de nuestra vida en ese país. Sí, yo soy de un ranchito también, de Linares, Nuevo León, y a mí me encanta estar en México porque mi teléfono no funciona y me encanta nomás estar ahí, me siento más libre. Si estoy con mi familia ahí en el ranchito, ya, yo lo acepto. Deme la casa. Muy bien. Catherine. No,
Y Katy dice, no. Yulisa. Si a mí no me gusta salir de Southwest Houston, mucho menos a otro país. Si es que no. Mira, ay, qué bueno tu ver. Wency. Yo diré que no, porque mi papá ya ha hecho mucho aquí y ha hecho su vida y pues nosotros estamos aquí también. Yo diré que no. Ok. ¿Xavier? Yo diría que no tampoco. Muy bien. ¿Nayeli? Yo sí, de hecho, está en... Bueno, es algo que yo ya he planeado. Mi novio vive allá en México y sí es una de mis opciones el vivir allá y por eso estudio español también. Quiero dar de vuelta a mi comunidad allá en México y pues quizá probablemente algún día enseñarle inglés allá, pues es por lo menos, es lo menos que puedo hacer. Sí, claro, sí, sí. Y es una forma también de ganarse la vida allá. Muy bien. ¿Miriam? Yo digo que sí también. Allá en México la gente se mira más relajada y no trabajan mucho. Para bien o para mal, ¿verdad? Muy bien. Pues sí, en mi opinión, pues he vivido condiciones con mis amigas donde son demasiadas pobres y cuando llegas a las casas de ellas te ofrecen de lo mejor que ellos tienen. Exacto, sí. Eso es algo que yo siempre admiré de las personas pobres, pobres, pobres. Te dan el mejor manjar y ellos se quedan sin nada porque de visita. Pero realmente creo que cuando ya llegamos a otras tierras, creo que te acomodas y dices, wow, ¿de dónde yo salí? Entonces creo que la emoción de vivir ¿cómo se dice? Esa adrenalina de, oh, los árboles, la familia, el ranchito, como ya lo viví, entonces digo yo, no, no es experiencia, porque llega el tiempo donde hace falta el dinero. Sí, sí, sí. Y mucha gente sufre a causa de eso. Y los trabajos son mal pagados. Y personas que han vivido aquí en Estados Unidos, he tenido amigos donde han tenido que regresar y no se pueden comprar una hamburguesa. No se pueden dar ese lujo. Hey, sino que van al día. Yo siempre digo que si yo regreso, y tampoco es algo que descarto totalmente, regreso cuando no tenga que trabajar. O sea, como retiro, en el sentido porque la situación laboral en Puerto Rico es horrible, es precaria, y aparte, si consigues trabajo, hay una política que yo nunca me lleve con esa política de empleo, de favoritismo, de quién le hace más favores al jefe para ganarse el puesto, mientras que acá yo estoy acostumbrado que me gano el puesto por mis habilidades, por mi trabajo, mientras allá no funciona así. No tiene que ver con habilidades, tiene que ver con quién conoces y qué haces por quién conoces. Igual en El Salvador, si las personas, las mujeres en el caso, eran secretarias, sacaban una carrera de secretaria, eso era típico, o aún sigue siendo típica, la segunda del jefe. Tienes que hacerle cafecito, tienes que atenderlo. Si le gustaste al jefe, pues vas a ser la segunda. Sí. Y no es que uno quiera, sino que la sociedad se envuelve. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Abby, aparte de eso, la edad influye bastante. Ya de 35 para arriba ya no sirves. Sí. Llegas a los 40 y pues difícilmente vuelves a conseguir otro trabajo. Y cuando consigues un trabajo, te tienes que establecer en ese de por vida. Empezaste a los 22 años, atelo que esa va a ser tu jubilación. Esa es la opción de allá. Sí, yo por eso decía siempre, no las condiciones, pero mientras no tenga que trabajar, si tengo que trabajar no la hago en la isla, porque está difícil, y no voy con esa política tampoco. Pero si no tuviera que trabajar, ¿verdad? Pues entonces, ya sería diferente mi vida. Bueno, les agradezco mucho el semestre, que disfruten lo que queda, el jueves se entrega todo, después yo cuadro todas las cuentas y cualquier pregunta me escriben, me mandan un texto y nos mantenemos en contacto, que pasen un bonito verano, que descansen sobre todo hasta que regrese el siguiente semestre y cualquier cosa que necesiten de mí, no me pregunten que no estoy lo que se comunican conmigo, que yo estaré aquí otra en cuarentena porque esto sigue, no se acaba. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por